creo que el segundo pilar de la autoestima es tener un grado de tolerancia equilibrado, correcto, para poder vivir de acuerdo con nuestros deseos y con nuestras intenciones. Entonces, tengo por norma, cuando empiezo a trabajar con movimientos que tienen un calado que va más allá de la persona, trabajarlo desde la filosofía. Yo creo que si nos conectamos con la filosofía nos va a ser muchísimo más fácil poder aprender de qué estamos hablando. Entonces, lo primero que quiero es que tengamos una definición clara de lo que significaría tener un equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Es decir, saber medir la firmeza y saber medir la flexibilidad en consonancia con lo que queremos vivir. ¿De acuerdo? Diríamos que la firmeza y la flexibilidad, si pusiéramos la palabra tolerancia, sería la capacidad de adaptación y de aceptación de las situaciones que están fuera de nosotros, de aquello que nosotros no podemos manejar. ¿De acuerdo? Esa sería como la clave de lo que vamos a hablar. O sea, yo soy firme en relación a algo que yo creo y soy flexible en relación a algo que creo que es. Entonces ahí estaría hablando de tolerancia, ¿no? Firmeza para lo que yo creo y flexibilidad para lo que creo. Entonces lo que vamos a aprender es en qué lugar se produce el sí y en qué lugar se produce el no, y cuándo es aconsejable el sí y cuándo es aconsejable el no. Porque yo creo que todos sabemos decir sí y sabemos decir no. Lo que no sabemos es tener la oportunidad del sí y del no. O lo que es igual, casi todos nosotros pecamos de una falta de tolerancia. De tolerancia hacia lo que convive con nosotros, sean nuestra familia o nuestros amigos, ¿no? Y la falta de tolerancia se produce principalmente por un conflicto de ideales y de intereses. Y lo que necesitamos descubrir es que falta de tolerancia es igual a una falta de respeto a los ideales o los intereses que no son los nuestros. Decía que quiero entronarlo, quiero conectarlo con los filósofos, principalmente porque son ellos los que han empezado a sentir una necesidad de cambiar las cosas. Hasta el siglo XVII no hubo verdaderamente una carta sobre la tolerancia que la hizo Locke. John Locke, o Locke, escrito Locke, se planteó que era necesario plantear que las personas encontraran un lugar donde la tolerancia se produjera. Y esa tolerancia no tenía que producir porque había una discusión sobre las cosas que no funcionaban. Locke lo que plantea es, hay cosas que no funcionan y hay que cuestionárselas, pero hay que cuestionárselas en un terreno donde se puede llegar a otro sitio. Y ese terreno es el terreno de la discusión, es el terreno de la discusión. ¿Desde dónde? Desde que convergen muchísimas ideas y esas ideas discutan entre ellas. Él decía en su carta, ¿no?, que las leyes, tanto los gobiernos como las religiones, eran un foco de total intolerancia. Y ya planteó que realmente la intolerancia, o lo que es igual, la rigidez, para plantearnos nuestros sí y nuestros no, partían de ideales que no éramos capaces de convivir con nosotros. Entonces ya Locke nos plantea que realmente la falta de firmeza o de flexibilidad, o la dificultad para decir sí o no, o para decir no o sí, proveía o venía y tenía su origen claro y determinante en que las personas, ante unos ideales, no aceptaban ideales que no fueran los suyos. Y planteaba que las religiones, y planteaba que los estados de poder o los poderes fácticos eran los que imponían realmente ese grado de intolerancia y que había que cuestionarse esos poderes. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que preguntar, si escuchamos a Locke, es un planteamiento de discutir nuestros ideales. ¿Y dónde tenemos que discutir nuestros ideales? ¿Dónde es necesario discutir nuestros ideales? ¿Fuera o dentro de nosotros? Dentro. O sea, que el primer planteamiento que es imprescindible es plantearnos que el principio de decisión primera, antes de que haya una discusión exterior, es poder comprobar que nuestros ideales son reales. Entonces, lo que yo quiero plantear aquí hoy es lo siguiente. Quiero plantear estos dos elementos. Quiero plantear la firmeza y la flexibilidad como la capacidad de poder decir sí y de poder decir no. Es decir, ¿cuándo realmente la persona tiene que decir sí y cuándo la persona tiene que realmente decir no? ¿Ante qué tendríamos que saber decir no? ¿Alguien puede compartir? ¿Ante qué tendríamos que saber poder decir no? Ante nuestros ideales. O sea, el no
a priori debería estar planteado así. A priori, luego veremos cómo se trabaja. El primer no que debería existir siempre es el no a todo aquello que rompe el qué, nuestros ideales. Rompe el ideal. Entonces, la primera cosa que os quiero plantear es, si vamos a aprender a decir sí o no, deberíamos ponernos primeramente en un territorio para ver dónde es necesario que se empiece a producir. Si hablamos de ideales, todas las personas, todas las cosas que tengan contra nuestros ideales, ¿qué tendríamos que saber decir? No. Y los que son los ideales de otros y que no combinan con los nuestros y que no coinciden con los nuestros, ¿qué deberíamos decir? Siempre y cuando no vayan contra nuestros ideales o nos obliguen a qué? A afectar nuestros ideales. Pongamos un ejemplo. ¿Alguien me puede contar un ejemplo de sus ideales? Un ideal que para él sea muy importante. Lenguas. Ojalá siempre estuvierais calladas. ¿Alguien me puede contar? Terminar el máster. ¿Ese es un ideal? ¿Seguro? ¿Eso está dentro de unos ideales? ¿O el ideal sería terminar las cosas que se empiezan? El ideal no está sujeto a una circunstancia temporal. Está sujeto a toda una vida de la persona. Entendemos que los ideales se forman en el tiempo, que no están en el presente, que los ideales se han constituido en nuestro crecimiento familiar, en nuestro desarrollo. ¿Lo creemos? Entonces, si hablamos de acabar, diríamos que nuestro ideal es acabar cosas que se empiezan. Entonces, si tu compañero de al lado decidiera, oye, nos vamos ya, no hagas el máster, que tenemos un viajecito tan lindo, ¿qué pasaría? ¿Que no? ¿Por qué? Oh, pero tu cabeza no decía un no tan fijo. Decía, no, como mirando. Pero a ver qué propuesta me haces, a ver qué propuesta. Y te sale el novio y de pronto te dice el novio que se quiere casar contigo, que no puede esperar, que le has dejado en Colombia tan solo, que está desesperado, que ya no te puede esperar, que en marzo os casáis, que lo tiene todo organizado. ¿Qué pasaría? ¿Que no? No, y si te dice que te tiene comprada la casa de sus sueños y que si no vas te deja para siempre. Lo que es importante, todas las pruebas de la vida están siempre en los ideales. Eso es lo que vamos a lograr. Todas las pruebas de nuestra vida están en los ideales. Bien, y cuando hablamos de flexibilidad y decir sí, Juanjo, ¿de qué estaríamos hablando? Usted que tiene cara de no saber decir nunca, sí. ¿Dice alguna vez sí, Juanjo? De vez en cuando. Muy bien. ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos de flexibilidad y que ahí deberíamos saber ejercer un sí? ¿De qué estaríamos hablando? De aceptación. ¿Perdón? De aceptación. ¿De aceptación estaríamos hablando de qué más? ¿Alguien más puede decirme? Estaríamos hablando de tolerancia, pero ¿cuándo debe de emerger un sí? ¿Cuándo debe salir el sí de forma natural? ¿Cuándo estás? Cuando estás convencido, ¿qué querría decir? Yo creo que en el trabajo de hoy tengamos en cuenta esto. Hasta aquí están los límites de los ideales. Y aquí está el campo de los ideales de los demás. Aquí está nuestro ideal y aquí están los ideales. Y de esto quiero hablar yo. Quiero hablar de dónde y hasta dónde podemos llegar a tocar el terreno en el que ya están los ideales de todos. Aquí debería estar siempre la firmeza y aquí debería estar siempre la flexibilidad. Y este campo completo debería ser la tolerancia. Sobre esto me gustaría trabajar. ¿Les parece interesante? ¿Entendemos de lo que estamos hablando? ¿Es claro lo que estoy hablando?
Entonces, antes de caminar, antes de seguir caminando, lo que sería interesante es que nos planteáramos si nosotros conocemos nuestros ideales, ¿no? Entonces, yo quiero contarles una historia. Esta es una historia que me marcó muchísimo, muchísimo mi vida y que quiero contarla con muchísimo cariño. Érase una montaña tan, pero tan alta que nunca era posible verla con ella. Primero porque la vista no podía llegar tan alto y segundo porque ella siempre estaba cubierta de nubes, de muchísimas nubes. Solo el viento podía llegar a esta altura, solo el viento acariciaba esta montaña. En el tope de la montaña había también algunas piedras, siempre acurrucadas, siempre escondidas por el frío, no había animales. En ella habitaban solamente 2 árboles. Ellos eran muy valientes porque eran los únicos capaces de vivir en este sitio, donde siempre había nubes y casi nunca había sol. Los 2 árboles estaban uno al lado del otro, y ambos eran muy altos, tan pero tan altos, que ni siquiera con la imaginación más grande era posible ver sus copas, además, porque siempre había nubes. Uno de ellos era un roble, muy elegante, duro y serio. Él se creía el árbol más fuerte y bello de todo el mundo. A su lado, el otro árbol, que era un pino, también muy elegante, pero no tanto como el roble. Era más blando y tierno, no tan fuerte, pero sí tan alto como el roble. Sus puntas estaban a la misma altura, claro, con ciertas pequeñas dudas. El roble era considerado como el mejor de los 2. Un día de diciembre, día de frío, era el mes de mayor frío en esta montaña tan alta. Un viento del sur sopló y sopló. Ambos árboles sintieron que ese viento no era igual al de todos. El viento del sur siempre es mucho más caliente. Como los vientos del sur, era un viento también muy fuerte. Entonces el roble se dijo: con mi fuerza y mi poder, no hay viento que me asuste. El pino, un poco más sencillo, dijo: ese viento es peligroso, no se calma, más bien aumenta de intensidad. Esto realmente no me gusta. El viento sopló más y más fuerte. Algunas de las piedras del piso se movieron de su sitio e incluso algunas se hundieron en la tierra. Las nubes se movieron con tal rapidez que solo se les veía por un instante. Y ahí no terminó todo. El viento se puso aún más fuerte. El roble no temía. Él era fuerte y duro y aguantaría cualquier cosa. El pino, que era más blando, se comenzó a doblar y a doblar. E incluso hubo momentos en los cuales la punta del pino tocó el piso. Este sentía por eso gran dolor, pero se doblaba y no se partía. El roble comenzó a doblarse, pero era tan rígido y fuerte que al no permitir que él mismo se doblara, empezó a resquebrajarse y a perder sus ramas. El pino lo observó y le dijo: déjate doblar, y así no te partirás. Pero el orgulloso roble le contestó: no, yo soy mucho más fuerte que este viento y no me doblaré. Yo aguantaré, ya lo verás tú. Al pino no se le partió ni una sola rama, pero el roble, al no permitir que sus ramas se doblaran, empezó a perderlas, e incluso perdió parte del tronco. El pino le decía: por favor, amigo, si no te doblas, te vendrás abajo, no te resistas. Y el roble le contestaba: no permitiré que mi cuerpo hermoso, valiente y elegante se doble. El viento sopló tan fuerte, que ya las palabras de los árboles no se oían. Solo se escuchaba el chirrido agudo que atormentaba los oídos y que solo lo produce el viento al soplar tan fuerte. En ese momento el roble comenzó a partirse por la mitad. El pino, viendo aquella situación, decidió doblarse al máximo y así, al acercarse, pudo soportar el peso del roble y logró que éste no se partiera, y muy poco a poco fue logrando que el roble se doblara hacia él, siempre el pino sosteniéndole, y de esta manera el roble pudo tolerar la inmensa furia del viento. Poco a poco el viento pasó. Tardó días en dejar de soplar por completo. El pino sentía un gran cansancio, no solo por luchar contra el viento, sino por tener que soportar el enorme peso del roble para que éste no se partiera. Y por ello el pino quedó totalmente extenuado. Al terminar de soplar el viento, el roble se pudo enderezar y el pino quedó doblado. Había sido tanto el esfuerzo que no pudo enderezarse. El roble había perdido parte de su tronco, muchas hojas y ramas, pero estaba todavía en pie, y al ver al pino doblado le dijo: amigo pino, qué grande eres tú. Te has sacrificado por mí, que incluso te despreciaba por tu debilidad.
me has demostrado la debilidad en algunos momentos de la vida. Me has demostrado que ceder es más fuerte y que si no das, te mueres. Que hay que ser flexible y eso te permite tolerar los vientos más fuertes. Y me has enseñado la fuerza inmensa de la amistad y la tolerancia. Gracias, querido amigo de los dos. Tú eres el más fuerte y aún doblado, eres el más bello de nosotros dos. Y así, luego de este gran susto, ambos árboles, estando aún de pie, fueron grandes amigos y lograron crecer aún mucho más, con el tiempo y con algunas ramas del roble que ayudaron. Nuestro amigo el pino logró enderezarse y hoy por hoy él es un pino muy derecho y bello. Os pido por favor que compartáis con la persona que tenéis al lado cuándo habéis sido vosotros pino y cuándo habéis sido roble. Y si habéis sido roble, ¿qué pino habéis tenido cerca? Y si habéis sido pino, ¿a qué roble habéis sujetado? ¿Cuántos se reconocen roble, que no ceden ante nada? ¿Y cuántos? Bueno, ante nada, ante cuasi nada. ¿Cuántos pensáis que es mucho mejor no ceder, aguantar hasta el final, que los demás os cuiden, etcétera? Hoy hay cabezas que dicen que no, pero que yo no lo decía. ¿Y cuántos sois el pino? ¿Cuántos notáis que sois el pino? ¿Y cuántos habéis aguantado más carga de la que podíais en vuestra vida porque no habéis sabido decir no? Levantar esos brazos. Importante. Importante. Juanjo, ha levantado usted el brazo. Es impresionante. ¿Ha aguantado usted? Usted es un pino. ¿Seguro que sí? Te sorprenderías, Pero no me lo creo, la verdad. Es una broma. Es una broma para reírnos un rato. Yo con las mujeres no voy a meter porque somos todas tan pino. Entonces, bien, Locke decía dejar de luchar y discutir por lo que no se puede cambiar. Eso es importante. Dejar de discutir por aquello que no se puede cambiar. Y sería la clave que nos deberíamos de plantear. Todo aquello que nos lleve a discutir por lo que no se puede cambiar es muchísimo mejor que nos lo planteemos como una guerra perdida. Pero sobre todo, ahí habría que hablar de cuánta inflexibilidad hay o de cuánta falta de conceptos positivos hacia uno mismo hay. Porque cuando uno se da cuenta de que no puede cambiar algo y sigue luchando, en el fondo es porque quiere ser vencido. Entonces yo quiero que alguien me ponga un ejemplo de algo con lo que note que está siempre enfadado y siempre luchando y que se da cuenta que no lo puede cambiar. ¿Alguien me puede contar? Yo. Sí. Por ejemplo, las madres. Las madres hacia ti, que las madres no se pueden cambiar, que son seres incambiables. Pero eso lo has aprendido de mí, entonces no sé si te vale. Muy bien. Locke decía que era imposible totalmente luchar contra circunstancias que no eran ni tan siquiera discutibles y que realmente había elementos que generaban un proceso. Por ejemplo, mi religión es la correcta, la tuya no es la correcta, solo si crees como yo vas a poder llegar a algún sitio, etc. Necesitamos encontrar, para los que sois coach o para las personas que tenéis una relación que os interesa, necesitáis encontrar aquello en lo que no cede. En lo que no cede. Aquello por lo que tú vas a luchar siempre y nunca vas a conseguir ganar la batalla. ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, imaginaros, tenéis vuestra pareja, es una persona que gasta mucho dinero. ¿De acuerdo? Alguien ha dicho, debe ser que tiene la pareja que gasta mucho o que no deja gastar, no importa. Yo voy a hablar de ejemplos, voy a poner ejemplos que os van a ayudar en cada una de las cosas que voy a decir, ¿de acuerdo? Necesitamos situarnos en un terreno. Si no nos situamos en un terreno no vamos a llegar a ningún sitio. Si Locke dice dejar de luchar por aquello que no se puede cambiar, es porque sabe perfectamente que el primer grado de intolerancia, el primer grado de inflexibilidad, es sobre cosas que tenemos establecidas y equivocadas dentro de nosotros. Estas no son las que están establecidas correctamente. Es decir, que cuando yo quiero cambiar el mundo de otro, tengo la guerra perdida siempre. Siempre la voy a tener perdida, porque nosotros hemos establecido ideales y el de al lado ha establecido ideales. Pero hay ideales y contraideales, ¿de acuerdo?
Los ideales, ¿qué son? Aquello que nutre a la persona para el desarrollo y el crecimiento. Y los contraideales, ¿qué son? Aquellas personas que ponen la persona en el medio para no ser abocado a lo que le han enseñado. Por ejemplo, vamos a ir a algo muy práctico. Nos han enseñado en nuestras casas un padre a cuidar muchísimo el dinero y otro padre nos ha enseñado a gastar mucho el dinero. Y resulta que nos es más cómodo gastarlo que guardarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y yo me incorporo a mi vida, yo quiero gastar el dinero. Lo mío es gastar el dinero. Ven para acá, Iván. Y llega John, que ha tenido un padre severísimo que le ha enseñado que el dinero hay que organizarlo muy bien. Y se nos ocurre hacer pareja. ¿Cómo van a ser los primeros meses de nuestra relación? Increíbles, increíbles. Van a ser únicos. Porque no se va a atreverme a decir que no gaste dinero. Porque nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Cómo vamos a gastar el dinero al principio? Que eso en el fondo es lo que le apetece, nos lo permite, pero es lo que le apetece. Entonces, mira, veo que cara pone. Y entonces yo le digo, ay, que nos vamos a este sitio de súper genial. Y él dice, bueno, ya cambiará, vamos a cambiar. Ay, qué genial, ¿eh? Pero vamos a la iglesia y decimos sí. ¿Quieres a este hombre por legítimo esposo? Sí. ¿Para que hasta que la vida os separe? Sí. Estoy mintiendo, pero seguramente en este momento me lo veo. Y sí. Sí. Sí, yo creo. Sí. Y nos ponen unas arras. Tatatá, tatatín, pum, pum, y estas arras son las del dinero. Qué horror. Y encima no hemos hecho separación de bienes, qué fatal. Genial. Y entonces seguimos, ¿no? En la luna de miel, esto ya promete empezar las primeras discusiones, porque ya como el dinero es común, ya no era que era mío, sino que es común. Y entonces vamos caminando y empieza a decirme que me tengo que gastar menos. Acto de condición, sí, claro, yo. De pronto salgo, menos mal que no está, voy al Corte Inglés, gasto. Alguien te lo prometo, nunca lo voy a hacer. ¿Lo prometo? 4 o 5 días. Me lanza otra porque la misa vino. Fíjate, gasté 100 euros. ¿Qué son 100 euros? Este es un represivo. ¡Ay! 500 euros. Yo voy a ser amigo. ¿Qué va pasando aquí? ¿Qué está intentando él? Cambiar. ¿En quién se va a convertir? En el padre que a mí me decía que yo no podía gastar y en la sensación que yo tenía con la madre que la pobrecita no podía gastar porque el otro no la dejaba. ¿Y en qué se convierte él? Tu padre. En bicho. El bicho que no me deja vivir, que no me da libertades, que me está condenando, que es un desgraciado, que como me hace esto. Es probable que nos divertiremos toda la vida. Yo arruinándole y él amargándome la vida. ¿Va a conseguir cambiarlo? No. Nunca. Ah, esto sí me puede arreglar. Pensé que ibas a hacer. Bien, esto es de lo que habla Locke. De lo que habla Locke es de que traemos una información interna que no puede corregirnos nadie de fuera. Solo la puede corregir el aprendizaje personal. El que yo aprenda algo. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que tenemos una lucha sobre ideales o contraideales, este es un contraideal. ¿Qué es un contraideal? Aquello que yo he aprendido, que sé que no es bueno, pero que lo hago como represalia. Aquello que he aprendido, que sé que no es bueno, pero lo hago como represalia. Por ejemplo, he aprendido que la enfermedad no es buena, pero enfermo. He aprendido que la hipocondria no existe, pero la tengo. O sea, cosas que yo he puesto para frenar mi crecimiento, ¿de acuerdo? Por otro lado están los ideales, que son aquellos valores que yo he aprendido que sustentan mi crecimiento y mi desarrollo. Son dos cosas, ¿de acuerdo? En las relaciones siempre va a haber el ideal y el contraideal. Son dos cosas que no se pueden tocar. Jamás se pueden cambiar ni tocar lo que son los ideales o los contraideales del otro. Aquí sí, aquí jamás. Batallando jamás, consensuando sí. Entonces yo quiero que sepamos que de lo que vamos a hablar hoy es que muchísimos nos y sís lo que están haciendo es generar un espacio de disconfort y de separación total y necesitamos conocerlo. Entonces yo quiero que ahora, durante un minuto, penséis cuál es el contraideal que tenéis en vuestra vida. Contraideal es aquello que no podéis dejar de hacer, pero que sabéis que os hace daño. Por ejemplo, yo he aprendido que tengo que proteger a mi pareja, porque si no protejo a mi pareja, igual me deja de querer. Y voy teniendo parejas y la voy protegiendo y me voy destruyendo. Eso es un contraideal.
Aquello que va contra mí, pero no puedo dejar de hacerlo. Aquello que va contra mí, pero no puedo dejar de hacerlo. Y es interesantísimo que lo encontréis, porque si no encontráis el contraideal, no vais a ser capaces de cambiar la vida. No vais a saber por qué decís no y por qué decís sí. Por ejemplo, yo no le podría decir no al gasto. No voy a gastar. No se lo podría decir. Porque me provoca tal nivel de tensión que lo único que quiero es que se muera. Luego le quiero mucho, pero cada día quiero más que se muera. ¿Por qué? Porque no puedo eliminar mi contrariedad. Está en mí. Es como una especie de dragón interior que me va consumiendo. Lo aprenderé por mí misma, pero nunca en la relación. Nunca con alguien que me vuelva a hacer recordar las cosas que yo viví. ¿Os aporta valor esto? Sí. ¿Pensáis que es importante? Sí. ¿Pensáis que os aporta valor para vuestras relaciones? Sí. Pues yo quiero que entendamos que hoy vamos a trabajar de ideales y de contraideales en un terreno donde es imposible entrar en la lucha. Y decir que es imposible, no va a cambiar. Necesitamos descubrir cuáles son nuestros contraideales y cuáles son nuestros ideales. Necesitamos descubrirlo para poder trabajar sobre ello. ¿De acuerdo? Pero es mucho más fácil que penséis en la persona que tenéis al lado. Que vayáis viendo cómo es la situación. No, es que yo quiero que vayas más rápido. Es que tienes que ir más rápido. Es que me lo dice mi madre. Y no lo consigo nunca. ¿Qué crees que vas a conseguir tú? Y cada día más lento. Y cada día más lento. Y cada día más lento. Y batallas y luchas. Y le quieres matar. No lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo que ha desaprendido con intención de desaprenderlo. Ha querido encontrarse en esa situación y ha querido batallar con esa situación. Entonces no puedes ir contra una persona. Entonces, algo que tenemos que plantearnos, ¿qué es tolerancia? Como dice Locke, nunca luches contra lo que no puede cambiar. Los ideales de una persona y los contraideales de una persona nunca los vas a cambiar tú, nunca. Los tiene que cambiar la persona. Y solo desde la tolerancia los va a poder cambiar. Y cuando hacéis una sesión de coaching es importantísimo que sepáis aquello que la persona no puede cambiar. Como puede ser la gestión del tiempo, como puede ser la gestión del dinero, como puede ser la gestión de la protección, como puede ser la gestión de la palabra, como puede ser lo que sea. ¿Qué es importante? Encontrar realmente qué hay detrás de un contraideal. Y hay un deseo de libertad. Un deseo de libertad profundo. No te da la libertad, pero hay un deseo de libertad profundo. Cuanto más rígido sea una madre, más disoluto se puede convertir su hijo. Cuanto más pureza haya en la casa, más, pero muchísima más perversión puede aparecer. Cuanto más haya de algo, más puede haber del otro lado. Cuanto más paciencia, muchísima más tensión. Todo eso necesitamos encontrarlo. Y yo quiero que ahora con vuestro compañero penséis en una pareja que hayáis tenido, donde hayáis estado luchando para que cambiara algo y cada día iba peor, cada día iba peor y cada día iba peor. Y os dais cuenta de que lo que estoy diciendo tiene muchísimo de verdad. Muchísimo de verdad. Ustedes los quieren trabajar, los parecen amigos, ¿no? ¿O prefieren trabajar separadamente? Me da igual. ¿Y usted? ¿Usted prefiere trabajar con él? Oh, qué bueno. Lo digo porque si hay personas que vienen amigas y que quieren trabajar juntas, procuren que sean dos nada más, ¿vale? No quiero que sean tres, pero si vienen juntas, ¿no? Convendría que trabajen entre dos, para que sea más íntimo, no porque lo que vayan a decir, igual pueden ustedes mentirse, ¿de acuerdo? Se pueden mentir si quieren, pero sí necesito que vayan haciendo la revisión. La revisión. Y sobre todo, sí quiero que entendamos por qué planteo algo tan duro como ideales y contraideales, ¿no? Es la causa de que más del 50% de parejas se rompan por estar luchando por un cambio de ideales o de contraideales que no los va a poder cambiar nunca, porque tiene toda la información de su familia, etc. Hay cantidad de directivos de empresa que se machacan contra un compañero de trabajo, se machacan contra él, porque no lleva el ritmo, porque no hace las cosas, porque guarda informes, porque guarda papeles, porque no dice la verdad. Hay que encontrar el contraideal, que es aquello que sabemos que nos hace daño, pero no podemos dejar de hacer. Y ese será nuestro histórico, ese será el que nosotros decidamos cambiar, pero que los demás no nos lo pueden cambiar. Y sería muy bueno que en las relaciones empezásemos diciendo, este es mi contraideal. De otra manera, esto es aquello que te pido por favor que no te metas con ello.
Si no te gusta, aguántalo. ¿Alguien ha detectado en su pareja esta situación? ¿Sí? ¿Alguien quiere contarlo sin decir el nombre de la pareja? No, pero podéis hablar de Alex y vuestra madre. Tengo un contraideal contra mi madre total. ¿Alguien tiene? Contarlo, y si es muy bueno, no contéis de la pareja porque, pobrecito, siempre, si son hombres siempre se lo habrán hecho mal. Pero las mujeres somos tan perfectas. ¿Sí? Maravillosas. ¿Sabéis cuál es el contraideal de la persona femenina? Pues que cree que no puede tener poder. Y por mucho que le digas a una mujer no te sometas, no te sometas, no te sometas, te puedes matar contra ella y dar contra las paredes. Hay un contraideal es si ejerzo mi poder me deja de querer. Esos contraideales tenemos que conocer. Nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Como lo mismo que el hombre le da muchos problemas. Estos son generalidades, luego podremos trabajar las no generalidades, ¿no? Esos contravalores, la persona muy rápida, por ejemplo, cree que todo el mundo tiene que ser muy rápido, la persona muy lenta cree que todo el mundo tiene que ser lento, la persona que habla cree que todo el mundo es bueno cuando habla, la persona que calla cree que todo el mundo tiene que callar, ¿no? En realidad siempre estamos marcando como parámetros que son muy fuertes, ¿no? ¿Alguien quiere compartir? ¿Sí? Comparto. Pero no de tu marido. De un amigo, de un compañero de trabajo, no, de quien queráis. No, entonces no vamos a compartir, ¿no? Porque los maridos aquí no se pueden defender ahora mismo, ¿no? Bien. Es interesante porque mi madre tenía para mí un contravalor muy grande cuando yo era pequeña. Yo pensaba que la mujer jamás tendría que estar cuidando a un hombre. Me parecía que era un ser sublime y no había nacido para cuidar a un hombre. Los hombres debían aprender a cuidar solos, ¿no? Estas eran las cosas con las que yo formulaba pequeña. Realmente ella cuidaba todo el día. Bueno, también a nosotros, ¿no? A mí me daba rabia que cuidara a los hombres. O sea, esa sensación de esclavitud. Llegó un momento en el que tuvimos un gran enfrentamiento ella y yo. Y era que me comentó que para qué iba a estudiar si mi vida iba a ser cocinar, limpiar y cuidar a un hombre. Y entonces le dije que antes no. Si yo había nacido para cocinar, fregar y cuidar como ella, prefería no vivir literalmente, ¿no? Y me dijo, pues muérete porque ese es tu futuro. Bien. Le dije por mi cadáver, o sea, que pasaba por encima de mi cadáver. Conclusión, hice lo que ella dijo, caí en la trampa que ella contó, ¿no? Y me di cuenta de ese contraideal que llevas dentro. De cómo de pronto lo que ella te dice, o lo que te dice tu naturaleza, lo que te dice tu entorno, ¿no? Se acaba convirtiendo en tu ley. Quiero que reflexionéis durante un minuto y escribáis en vuestro papel qué cosas se ha fijado en vuestra vida que aunque pensáis que os hace daño, no sois capaces de quitaros. Porque eso es lo que no os permite deciros ni sí y no permite decir no. Esa es la clave para aprender a decir sí y a decir no. Si alguien viniera a decirme yo no sé decir sí cuando quiero decir sí o no sé decir no, solo le preguntaría, dime aquello que repites inexorablemente a pesar de que crees que te hace daño. Que sobre eso vamos a trabajar. Sobre ninguna otra cosa. Y esto sí creo que lo podemos compartir, ¿no? No ponemos a nadie. ¿Alguien quiere compartir lo que sabe que es su contra? ¿Alguien? ¿Yo? Es que no sé si al final le estás preguntando por la creencia. No. Es un valor. Un valor tal que eso para ti, por ejemplo, gastar dinero es el valor. No es una creencia, es el valor. O sea, lo mismo que el valor sería, un ideal sería el mundo debe autoconocerse, que es mi ideal, por ejemplo. Mi contraideal es que yo no tengo poder. Y no es una creencia. Yo funciono sintiendo que no tengo poder. Funciono creyendo que no tener el poder es lo que a mí me permita llegar a algún sitio.
Pues si yo, por ejemplo, pienso que mi contraideal es que no se puede ser feliz trabajando, ¿es una creencia o es un contraideal? Vamos a ver. Los contravalores o las contraideales no tienen nada que ver con hacer cosas, sino con ser cosas. Bien, bien. Si tú piensas que ser feliz es incompatible con trabajar, te tendrás que plantear que nunca lo has hecho. Ser feliz o trabajar. Ser feliz trabajando. Porque cuando llegue la felicidad, lo vas a notar enseguida. Va llegando la felicidad si la destruyes. La tuya y la de al lado. Si eso es lo que haces, no es una creencia, es un contraideal. Es decir, ¿cómo lo notas? Lo notas porque llega lo contrario y lo ves y no vas hacia ello en ningún momento. Es decir, eres no poder. Eres no poder. No es que crees que no tienes el poder, es que no eres poder. Los ideales es yo soy, las creencias es yo creo que soy, que es la gran diferencia. Con el ideal es en el que vamos a trabajar. Las creencias se mutan y se transforman, pero los ideales son. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí creéis que el mundo tiene que ser sincero? Que las personas tienen que ser sinceras, la persona que tenéis al lado tiene que ser sincera, etc. Hay cantidad de personas que tienen el contraideal la sinceridad. Como contraideal y Como totalmente. No pueden decir la verdad. No dicen la verdad. Son mentira caminando. Son mentira caminando. No pueden decir la verdad. Es superior a su cosa. Entonces tú luchas porque te diga la verdad y es que no sabe que te ha mentido la persona. No te está hablando de una creencia, ¿no? Como los chinos. ¿Qué le pasó al chino? A ver, ¿dicen que no? O sea, por el confucianismo y tal no pueden decir que no es superior. No pueden decir que no es superior. No pueden decirlo. ¿Pero lo dicen o no? O sea, lo que se dice en la entorno empresarial es lo que dicen ahora, que no dicen que no. Que no dicen que no. No investigo más. Uy, no te vayas a China. ¿Qué va a ser de ti? ¿No? Bien, necesito que encontréis el contraideal y que lo compartáis. Que sepáis aquello que repetís a pesar de que pensáis que no es bueno para vosotros. Pero lo volvéis a repetir y caéis en ello otra vez y caéis en ello. A ver, ¿alguien me quiere contar? No podéis estar tan sordos. No que soy muy bruto, no lo estoy entendiendo. Eres muy bruto, no estás entendiendo. Bien. Debe ser, porque... O lo has entendido muy bien. ¿Qué haces con tu pareja si la tienes? Que aunque sepas que te hace daño, lo sigues haciendo una y otra y otra y otra vez, porque dentro de ti no hay la posibilidad de hacerlo de otra manera. Ese sería un contraideal. Sabes que no te hace bien, pero una vez y otra vez, o sea, no es que creas que te van a dejar de querer o no, sino que tú eres eso. Necesito que entendáis la diferencia entre ser y creer que es bueno o que es malo. Ser es aquello, por ejemplo, un ludópata. Cuando es ludópata, tú puedes hacer lo que quieras, pero no va a dejar de ser ludópata. Porque cree que el juego es vida. Hagas lo que hagas. Un alcohólico cree que el alcohol es él. Tiene que quitárselo él. Tú no puedes decir a un alcohólico que deje de beber, porque el alcohol se ha convertido en él. Un hipocondriaco. ¿Conocéis hipocondriacos? Sí. Pues es lo mismo. Es un contraideal. Piensa que la enfermedad es suya. Está con él. No es que crea que va a enfermar, es que está enfermo. O sea, tú no puedes convencerle de que no está enfermo. La enfermedad se ha convertido en él. Esa es la diferencia. Y el ideal es lo mismo. Ese ideal es aquello que tarde o temprano, sobre todo cuando tengas un hijo o tengas familia, va a surgir como la separación. ¿Cuántos de aquí habéis tenido familia y en el momento que ha nacido vuestro hijo o vuestra hija, se ha generado un cisma familiar? Ahí está. ¿Qué sucede? Que inmediatamente aparecen los ideales y los contraideales de la familia. Tu familia tiene unos ideales y la otra familia tiene otros ideales. Para poder llegar a decir sí o no, para tener autoestima, necesitamos saber cuál es el detractor de nuestro éxito que tenemos nosotros dentro de nosotros y cuál es el ayudante, el colaborador para llegar al éxito. Porque esos dos son los que necesitan estar operativos para decir sí o no. Lo demás son cosas que podemos contar o que podemos no contar. Pero si no conocemos nuestro interior en profundidad
y no nos damos cuenta de que subyace en nuestro interior profundamente algo que nunca nos ha permitido respirar, que no nos ha dejado ser de otra manera, a pesar de que nos está haciendo daño, no avanzamos. Y lo que es importante es que forma parte de nuestro temperamento, forma parte de nuestro ADN. Una y otra vez cometo el mismo error, una y otra vez. Si lo estás trabajando como una creencia, nunca lo vas a superar. Necesitas trabajarlo como un ideal que has adquirido para no avanzar en tu vida. En realidad nosotros llevamos en la vida dos parejas. Llevamos la persona interna, el yo interno que nos hace crecer y el yo interno que no nos deja crecer. Esos dos yos están con nosotros. El que no nos deja avanzar y el que no nos deja ser. ¿De acuerdo? Entonces, es imprescindible para aprender a decir sí y a decir no, que conozcamos cuál es la parte de nosotros que no vamos a poder tocar si no somos capaces de descubrirlo. Cuando te das cuenta de que eso está dentro de ti, te darás cuenta que está dentro de tu hijo, que está dentro de tu marido, que está dentro de alguien, porque en realidad los contraideales se han formado en nuestra familia. Y como se han formado en nuestra familia, es nuestra familia la que nos tiene que liberar. ¿Cómo? En el momento que liberamos, que trabajamos esa familia, que la trabajamos de una manera concreta, es cuando podemos avanzar. Pero en nuestra familia hay dos luces inmensas que nos inundan, la luz de nuestro padre y la luz de nuestra madre, pero hay dos lunas o dos oscuridades que exactamente nos oscurecen, la del uno y la del otro. Cuando nosotros hablamos de autoestima, hablamos de familia. El niño de 0 a 12 años tiene que crear su autoestima. Cuando de 0 a 12 años no hemos generado autoestima, luego hay que trabajarla. Y hay que trabajarla con conciencia. La primera cosa que necesitamos tener es voluntad, pero la segunda cosa que es imprescindible tener es la capacidad de la tolerancia. Es la capacidad de decirnos sí y de decirnos no. Es la capacidad de dar el paso hacia adelante sabiendo hacia dónde vamos. Y para eso es imprescindible conocernos. Aquel que ha dicho yo no puedo ser delicado, porque si soy delicado no existo, es una persona que se va destruyendo a sí misma. Pero le digas lo que le digas, si ese es su contravalor, si ese es su contraideal, lo va a tener ahí hasta que realmente entienda que lo está utilizando para no tener autoestima. Lo que yo os quiero proponer es, tenéis a alguien que os hace tener autoestima y tenéis a alguien que os la destruye. Ese alguien está dentro, no está fuera. No es un jinete alado que está dentro de nosotros. Es un ser al que le hemos dado la confianza, al que le hemos dado el poder de destruirnos. Y necesitamos encontrarlo. Porque si no encontramos eso, no encontramos la forma de ser tolerantes fuera. Si mi hijo David está al lado de mi nuera Marta, y Marta piensa que hay que ir a velocidad de crucero, y él piensa que hay que ir a velocidad no sé qué, si no se dan cuenta de que esos son dos formas de entender el mundo, y que tienen que saber si realmente pueden entrar en consenso, acabarán rompiendo su relación. Porque el contraideal dice, si me quieres tocar aquí, te vas a enterar. Te vas a enterar. Este es mi terreno. Aquí no me tocas. ¿Os parece interesante? ¿Os aporta valor? ¿Cuántos de vosotros ya tenéis claro cuál es vuestro contraideal? ¿Bien? Más o menos. Bien, pues compartir para que se haga mucho más claro. Compartir.